aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana. Una mañana más, un día más que el Señor nos concede. Y agradecidos porque siempre nos concede el privilegio de gozar de sus misericordias, de aquella gracia derramada sobre nuestras vidas, de aquella gracia de ser salvos sin merecerlo, por el único mérito de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos recibido como un regalo, aquella salvación bendita, ¿verdad? Y debemos estar más que agradecidos siempre, cada día. Agradezcamos al Señor, oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso, grande y misericordioso eres Señor.
Padre bueno, una vez más, Señor, privilegiados, honrados, de poder estar delante de ti, Señor, de poder venir delante de tu presencia y hallar el oportuno socorro, hallar gracia, Señor, delante de ti. La dicha de poder acercarnos a ti, Señor, y ser aceptados, Señor, porque no por nuestros méritos, no por lo que nosotros seamos, sino por lo que tú has hecho en nosotros. En primer lugar, tu Hijo Jesucristo se entregó a sí mismo para que nosotros fuésemos salvos y por medio de esta salvación poder nosotros tener entrada a tu presencia, poder tener entrada al reino de los cielos. Y Señor, nos concedes grandes bendiciones. Y la más grande de todas es tu palabra. Tu palabra es la más grande bendición que nosotros podemos tener, de la cual nos valemos para poder aprender de ti, conocer tus pensamientos, conocer tus planes. Conocer el camino por el cual nos has trazado y podamos seguir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Háblanos. Nuestro corazón está dispuesto para poder ser edificados en tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el día de ayer estuvimos meditando en el capítulo 19, en la primera parte de este capítulo del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y pudimos ver una de las enseñanzas que tal vez ha producido, si se puede decir así, un tema de controversias, tema de confusiones también, de diversas interpretaciones con respecto al divorcio. Pero lo que vemos a la luz de la palabra es que Jesús fue confrontado en esta ocasión por los fariseos. Dice la Escritura, Mateo registra que los fariseos vinieron a él tentándole, ¿no? Y le preguntaron si era lícito divorciarse, si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Esta última frase, cualquier causa, fue añadida en la interpretación oral de la ley. Recuerden, ayer referimos y en una oportunidad anterior también, de que la ley que Dios dio a Moisés fue recopilada, ¿no?, en una colección de libros llamado la Torá, ¿no?, que contiene los 5 primeros libros de la Biblia. Para nosotros ya la Biblia, los 5 primeros libros, los israelitas la tenían en una colección llamada la Torá. Pero también tuvieron la interpretación oral de la ley, ¿no?, la manera ya humana como ellos interpretaron la ley desde la perspectiva humana. Y esta colección de interpretaciones era llamado el Talmud, o es llamado el Talmud, ¿no? Entonces, en el Talmud es donde se refiere esto, que Moisés había permitido repudiar a la mujer por cualquier cosa, ¿no? Pero el Señor Jesucristo los lleva a la Escritura, no los lleva al Talmud, los lleva a la Torá, ¿no? Y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Con respecto a este punto, también debemos reconocer que hay uniones maritales
que Dios lo permite, mas no fue su plan decretivo del Señor, ¿no? Su plan absoluto. O mejor dicho, sí, estuvo dentro de su plan absoluto, pero no fue... es algo que los hombres realizan de acuerdo a sus planes, ¿no? Porque hay matrimonios que son unidos por el hombre, y bueno, Dios lo contempla y lo permite así, ¿no? Entonces, estas uniones también delante de los ojos del Señor, bueno, son, digamos, ingresan en la categoría de también haber sido unidos no legítimamente delante de Dios, y por lo tanto también ingresa en la cláusula de las excepciones, o la única excepción que el Señor Jesucristo planteó para que haya divorcio, ¿no? Bueno, los comentaristas, los maestros, los que también especialistas en temas de matrimonio y divorcio, porque definitivamente esto conlleva a un estudio bastante profundo, determinan pues de que hay casos, ¿no? Hay casos diversos en los cuales se tiene que estudiar, ¿no? O se tiene que indagar muy bien las situaciones que se presentan en diversos conflictos conyugales. Pero cual sea la circunstancia en la que se dan estas situaciones, estas crisis matrimoniales, se tiene que llevar a la palabra. Y la palabra nos enseña que por sobre toda intención de divorcio, por sobre toda intención de separación, lo primero que debe primar en la mente del Hijo de Dios es el perdón, la capacidad de perdonar. Si no hay una capacidad de perdonar, entonces todo lo seguido a ello, ¿no? Entonces es muy fácil incurrir en el error, es muy fácil incurrir en algo que no está dentro de los parámetros del Señor, ¿no? Aquí el Señor Jesucristo está mandando al principio, no a lo que tal vez los hombres creyeron que Moisés dijo, o quizás lo que Moisés permitió a causa de los corazones duros, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, les dice el Señor, es que Moisés permitió que las mujeres sean repudiadas, pero no porque así lo estableció el Señor. Lo que Dios estableció es una unión inseparable, una unión definitiva, una unión que solamente la muerte iba a separar. Entonces, básicamente podemos ver que aquí están confrontando a lo que los hombres prácticamente dicen de Moisés, a lo que realmente Dios le dijo a Moisés, ¿no? Entonces el Señor, al plantear esta situación de que definitivamente el hombre se une a su esposa para vivir unidos hasta la muerte, ¿no? Y que no se puede dar carta de divorcio por cualquier cosa como ellos lo planteaban. Como decíamos, bueno, habían dos corrientes, ¿verdad?, de enseñanza en estos tiempos, las cuales una que era la más, digamos así, la más lejos del contexto bíblico, ellos decían por cualquier cosa. Ya si de repente la mujer empezaba a cocinar mal, o si la mujer, no sé, no se arreglaba, o la mujer por cualquier trivialidad, ¿no? Entonces, los hombres en su, digamos así, en su carácter egoísta, ¿no? Y porque no responde a otra cosa, entonces ellos decían, me voy a divorciar, porque ya no me gusta esta mujer, porque ya hay cosas que no me agradan, ¿no?
olvidándose de que el matrimonio es un pacto. No olvidándose, sino desestimando que el matrimonio es un pacto para toda la vida, ¿no? Entonces, el Señor les dice, no, eso no es así. Al principio Dios los unió para que sean una sola carne. Y ahora, separar una sola carne, eso iba a causar daño, ¿no? Es mejor que dos personas no se unan, a que uniéndose después tengan que separar. Eso va a causar heridas. Y no solamente heridas entre la pareja. Ya hemos visto y hemos contemplado el día de ayer las diversas consecuencias. Y la mayor consecuencia que provoca una separación es la desdicha de los hijos, ¿verdad? Ellos son los que van a sufrir las consecuencias del pensamiento egoísta de los padres, ¿no? Y Jesús es lo que quiere cuidar, es eso. Más allá también de cuidar a la mujer, porque Él no va a permitir que una mujer sea maltratada por un esposo egoísta que quiera separarse por cualquier cosa, por cualquier capricho, ¿no? Entonces, básicamente esto también está defendiendo a la mujer. Esta actitud, esta enseñanza del Señor está protegiendo a la mujer, ¿no? Y cuando los discípulos estaban escuchando esto, estaban sacando su línea, ¿no? Wow, casarnos para toda la vida. Y seguro que ellos estaban dejando llevar por el pensamiento de Hillel, que era el que había enseñado de que se podrían divorciar por cualquier cosa. Entonces ellos dijeron, wow, si es así, el día que mi esposa me deje de gustar o que haya algo que no me guste de ella, yo voy a tener que soportar, ¿no? Entonces ellos dijeron, esto es muy difícil, entonces no conviene casarse, ¿no? Les dice el Señor, los discípulos al Señor. Sin embargo, el Señor les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Lógicamente ellos todavía estaban en una condición inmadura, como lo estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos. Aquí, básicamente, bueno, un eunuco es una persona en ciertas condiciones en las cuales ya no va a poder casarse, ¿no? Por ciertas condiciones físicas. Y básicamente aquí está diciendo el Señor que hay eunucos que no se van a casar porque no pueden, así desde el vientre de la madre han venido con esa deficiencia, ¿no? Luego también dice, hay eunucos que son hechos por los hombres. En el tiempo antiguo, por ejemplo, se acostumbraba a castrar a los hombres para que no tengan relaciones sexuales con damas a quienes se les iba a encargar para cuidarlos, ¿no? Y también el Señor refiere de que hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. O sea, personas que han determinado no casarse, ¿no? ¿Y por qué? Porque prefieren estar en esa condición para servir al Señor. Ese era el caso de Pablo y el caso de muchos a quienes Pablo recomendó que no se casen. ¿Por qué? Y ya dijimos algo al respecto y lo vamos a detallar cuando leamos en Corintios. El detalle es que en el tiempo de Pablo ya la iglesia estaba sufriendo persecución, ¿no? Entonces era un peligro tanto para el hombre como para la mujer y peor aún para los niños. Entonces, casarse en esos tiempos era muy difícil, era muy riesgoso, era prácticamente poner en riesgo no solamente a la pareja, sino también a los hijos. Entonces, Pablo les dice a los varones, miren, estamos en estas condiciones, en donde probablemente tú tengas que huir o los separen si te casas y tienes hijos, te van a separar de tus hijos, te van a separar de tu esposa. Por eso que mejor conviene no casarse, ¿no? En esas condiciones. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba,
el que sea capaz de entender, el que sea capaz de sobrellevar situaciones como estas. Y luego terminamos meditando en los versículos 13 al 15, en donde el Señor bendice a niños que les fueron presentados, los cuales, inicialmente los discípulos, estaban impidiendo que se les acerque a esos niños a Jesús. Y llama la atención aquí, de que los discípulos no quieran o no permitan que niños niños de los cuales fueron comparados, fueron tomados como ejemplo por parte de Jesús para decirle a sus discípulos: si ustedes no se vuelven como estos niños, ustedes no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál sería la reacción? ¿Cuál sería el pensamiento de los discípulos que en ese momento, al ver a esos niños que se les acercaban al Señor, ellos determinaron, los discípulos determinaron no permitirlo, según ellos, para no molestar al maestro? Sin embargo, el Señor les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuál es el esfuerzo que estamos haciendo como padres para poder llevar a nuestros hijos ante el Señor? Si bien es cierto, aquí estaban llevándole niños al Señor y había impedimento, ¿no? En nuestro caso, ¿habrá impedimento para que acerquemos a nuestros niños al Señor? ¿Cuál es el impedimento? ¿Es externo el impedimento o el impedimento somos nosotros mismos? Que no nos preocupamos en que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. No vayamos a ser hallados estorbos. No resulte que seamos hallados piedras de tropiezo, hermanos. En primer lugar, para nuestros hijos, y en segundo lugar, para otros niños. Por ejemplo, tenemos que participar en todo lo posible, en todo lo que contribuya a que un niño sea formado en el camino del Señor, empezando por nosotros mismos, de llenarnos del Señor para que nosotros podamos, de lo que tenemos, de lo que abunda en nosotros, enseñar a nuestros hijos, en primer lugar. En segunda instancia, participar en todo lo que sea posible para que los niños sean educados en la palabra del Señor. Por ejemplo, colaborar o participar o servir al Señor en la educación de los niños en su palabra. Y esto estoy hablando básicamente pues en la atención para los niños en las diferentes congregaciones. En nuestras iglesias hay personas que están encargadas de enseñar a los niños, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros estamos orando por esas personas? Por aquellos hombres y mujeres que dedican tiempo, que separan de sus tiempos cotidianos, separan un tiempo para prepararse, para atender a nuestros hijos en las escuelas bíblicas, cuando los llevamos a la iglesia y estas personas están dedicadas a enseñar a nuestros hijos. Una forma de también participar en la educación cristiana de nuestros hijos es orando por nuestros hermanos y hermanas que se dedican a enseñar a los niños la palabra del Señor. Pero eso no es todo, nosotros también debemos enseñar en nuestras casas, ¿verdad? Entonces hay miles de formas de contribuir que un niño se acerque al Señor. Hacer lo contrario es impedir que un niño se acerque a Dios. Y el Señor dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús le puso una atención especial a estos niños y también nos enseña que debemos hacer lo mismo.
Hoy vamos a meditar en la segunda parte de este capítulo, a partir del versículo 16 al 30, del capítulo 19 de Mateo. Dice la Escritura de la siguiente manera. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bien. Meditamos entonces ahora en esta parte del capítulo en donde ayer hicimos mención lo siguiente. ¿Por qué los discípulos no permitieron que los niños se acerquen a Jesús? Pero cuando viene este joven rico, a él sí no le impiden el paso. Lo dejaron que pase, que se acerque a Jesús, porque no nos narra en ningún momento aquí, salvo que haya obviado algunas cosas en Mateo, pero aquí no vemos una resistencia por parte de los discípulos en decirle a este joven rico: ¿sabes qué? Mira, vuelva más tarde porque el maestro está ocupado, no lo molesten, ¿no? Como que hubo una mayor apertura aquí. ¿Será debido a las riquezas? ¿Será debido a que los discípulos le pusieron mayor interés a un joven rico que a un niño al quien traían a Jesús para que Jesús ore por ellos? ¿Mm? ¿No hay esa misma actitud en nosotros, en donde fácilmente podemos prestar más atención a personas con riquezas? ¿Mm?
en donde el mismo es el apóstol Santiago, si no me equivoco, es el que advierte a la iglesia, cuidado de que estén dando los primeros asientos a la gente rica y a los pobres los desdeñen. Los pobres les digan, ¿sabes qué? Tú siéntate aquí en el suelo, pero los asientos privilegiados les conceden a personas pues que ricas, ¿no? De alguna manera hablando, materialmente mejor ubicados, ¿no? Entonces, es muy probable, hermanos, de que haya habido esa misma actitud también en los discípulos, para que ellos, pues, actúen de esta manera, reaccionen de esta manera frente a una situación como esta, en donde viene un joven rico, ¿no? Ahora, ¿cómo se dieron cuenta los discípulos o cómo se dio cuenta Mateo que era rico? Bueno, ya al escribir Mateo este evangelio, ya Mateo había visto, él había sido testigo, ¿no? De cómo, cuál fue la pregunta que le hizo este joven, cuál fue la respuesta que le hizo Jesús, que le dio Jesús a este joven. Y entonces, de allí, pues, sacaron sus conclusiones. Pero también no es fácil identificar a una persona que está materialmente bien acomodada, ¿verdad? Basta solamente con verle la ropa o qué es lo que trae o qué lo trae, ¿no? Por ejemplo, personas que llegan a un lugar con tremendos carros, ¿verdad? ¿No? Entonces, uno fácilmente puede deducir, ¿no? Así ligeramente, esta persona está acomodada, está bien acomodado socialmente, ¿no? Materialmente. Bueno, cual sea las circunstancias, este joven viene a Jesús y en primer lugar le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Aquí hay dos cosas muy importantes que queremos detallar y meditar en ello. En primer lugar le dice, Maestro bueno. Algo que Jesús luego le refuta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni un bueno, sino solo Dios, ¿no? En primer lugar, lo que nosotros podemos ver aquí es de que este joven reconoce quién es Jesús. Él sabe. ¿Cómo lo supo? Bueno, vemos que es un joven de principios. Un joven que ha sido educado, ha sido criado en los parámetros bíblicos, ¿no? Porque él dice, yo he cumplido los mandamientos. ¿Quién le enseñó esos mandamientos? Probablemente su padre, o lo aprendió desde muy joven, ¿no? Sin embargo, él reconoció que él era Dios. Entonces Jesús, en primer lugar, este joven reconoce que Jesús es el único bueno que existe en la humanidad, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, él atribuye que puede ser salvo por las obras. Porque él dice, ¿qué haré? ¿Qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? La pregunta es, ¿nosotros hemos tenido que hacer algo para obtener la salvación? ¿Hemos aportado algo para obtener la salvación? Leí una publicación, no recuerdo quién fue el que mencionó esto. Si no me equivoco fue Augusto Nicodemos. Pero bueno, si no es él, él dijo, si hay algo que nosotros los hombres hemos aportado para obtener nuestra salvación, lo único que aportamos es nuestro pecado. Más nada. ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿En qué podríamos contribuir nosotros para obtener el perdón de nuestros pecados y no solamente caer rendidos ante la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas?
Y este muchacho viene a decirle al Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Esto para descubrir qué es lo que conoce este joven. Ninguno es bueno sino solo Dios. En otras palabras, Jesús está diciendo, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? Porque por eso me dices bueno, sabiendo que no hay ni un solo bueno en la tierra y solamente Dios, y a mí me dices bueno, entonces estás reconociendo que soy Dios, en otras palabras. Y la verdad que sí, porque este joven viene a preguntarle a Jesús como una deidad para saber qué debe hacer para ingresar a su reino, qué debo hacer para obtener la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿quieres entrar en la vida eterna? Bueno, guarda los mandamientos. El guardar los mandamientos, hermanos, y aquí también hay que ser claros y hay que ser... Por guardar los mandamientos no nos vamos a salvar. Tampoco. Porque, miren, este muchacho guardaba los mandamientos y no era salvo. ¿Se dan cuenta? Algunos podrían decir, bueno, acá dice el Señor, quiero ser salvo, entonces debo guardar los mandamientos. El Señor le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Como diciendo, ya ves, si hay algo que nosotros tenemos que hacer, si hay algo que nosotros debemos aportar para nuestra salvación, y aquí está, debemos guardar los mandamientos. Y le sigue diciendo, el muchacho le dice, ¿cuáles, Señor? ¿Cuáles de todos los que ya vengo cumpliendo, en otras palabras? O sea, si se trataba de eso, de guardar los mandamientos, el muchacho ya era salvo. Y le dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, todos estos mandamientos que Jesús les menciona, tiene que ver con el trato de hombre, de persona a persona. O sea, ¿cómo me comporto yo con mi prójimo? No lo debo matar. A mi prójimo, con mi prójimo no debo adulterar. No le debo robar. No debo decir falso testimonio contra mi prójimo. Debo honrar a mi padre y a mi madre, que también son mi prójimo. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, todo tiene que ver con el prójimo, ¿no? Y el joven le dice, Señor, si se trata de eso, yo entonces ya lo tengo, porque yo he guardado todo eso desde mi juventud. ¿Qué me falta? Entonces, para el muchacho, habiendo cumplido esa parte de los mandamientos, él ya creía que merecía la vida eterna. Pero nos estamos dando cuenta que no. Nosotros podemos estar cumpliendo con toda la ley, pero tampoco eso nos salva. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Señor. ¿Qué me falta? Y Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Otra vez parece que aquí hay obras, ¿no?, que pueden salvarnos. Sin embargo, ¿quién puede deshacerse de todas sus cosas? Dejarlo todo y repartirlo a los pobres, venderlo todo y no quedarse con nada, porque lo que obtiene de la venta de todas sus cosas, repartirlo a los pobres.
¿Quién hace eso, hermanos? A menos que esa persona haya sido salva para hacer eso. En otras palabras, el hacer eso no te lleva a ser salvo, sino ser salvo te lleva a hacer esas cosas. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo, después que tuvo un encuentro con Jesús, y cuando Jesús llega a su casa, miren lo que dice el Señor cuando ingresa a la casa de Zaqueo: la salvación ya llegó a esta casa. O sea, ya Zaqueo se había arrepentido. Y el dueño de la vida eterna, que es Jesús, le otorga la salvación a Zaqueo en ese momento. Y después de eso, Zaqueo se levanta y dice: Señor, la mitad de todos mis bienes lo voy a repartir, lo voy a entregar, y la otra mitad lo voy a dar a los pobres. Y si he estafado a alguien, yo le voy a pagar 4 veces de lo que le he robado. Miren todo lo que ha provocado en Zaqueo la salvación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Jesús le dice: demuestra evidencia de tu salvación. Vamos a ver si eres salvo. Porque ya para el joven él era salvo, porque ya había cumplido todos los mandamientos que Jesús le había referido, ¿no? Entonces le dice: vamos a ver, vamos a probar si realmente ya eres salvo. No que vas a ser salvo a partir de lo que vas a hacer, sino que vamos a ver si ya eres salvo. Muy bien, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres completar la perfección? ¿Quieres ir camino a la perfección? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y entonces puedes seguirme. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que el Señor Jesús le está diciendo: quiero ver quién es el Dios que reina en tu corazón. ¿Qué Dios reina en tu corazón? Si realmente te has humillado y te has sometido al Dios de los cielos, o estás sometido al Dios o al rey, al Dios Mamón, ¿no? Así lo han denominado al Dios del dinero, al Dios de las riquezas. Y entonces, cuando Jesús le dijo esto, definitivamente este hombre se dio cuenta que no es salvo, y que más ama las riquezas que a Dios. Al oír estas palabras, dice el versículo 22, el joven se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y definitivamente, si se pone triste por algo que le dicen que tiene que deshacerse de eso, es porque ama eso. En este caso, este joven, a sus riquezas. Por lo tanto, ¿a qué Dios estaba sometido este joven? ¿Al Dios de los cielos o a Mamón? Bueno, está claro que él estaba rendido a los pies de Mamón. Amaba las riquezas más que a Dios. Y se fue. ¿Ya era salvo? ¿Perdió la salvación allí? No, nunca lo obtuvo. Nunca había sido salvo este joven. Nunca se había arrepentido, por más buenas obras que hacía. Desde su juventud, se da cuenta, hermanos, que no alcanza. Definitivamente no alcanza que nosotros tengamos toda una vida de hacer buenas cosas, de hacer buenas obras, de amar, de considerar a nuestro prójimo, ¿no? Eso no es requisito para ser salvo. Todo eso son frutos de nuestra salvación. Es la evidencia, es la manifestación de que ya nosotros hemos sido salvos.
Ujú. Mas no por esas cosas nosotros vamos a obtener la salvación, sino que todas esas cosas evidencian que ya hemos sido salvos o no. En este caso, el rico, lo que se manifestó en él fue que no era salvo y que no se salvaría mientras siga amando a las riquezas antes que a Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Muchos podríamos, o bueno, muchos podrían decir: wow, están sentenciados entonces los ricos no pueden ser salvos entonces. Bueno, déjeme decirle que hay ricos que aman más a Dios que sus riquezas. Sí los hay. Contados con un dedo, sí, pero los hay. Y esto no es dado a todos tampoco. ¿Mm? Así es que si alguien pretende ser rico y dice en su corazón: no, yo voy a ser rico y con mi riqueza voy a honrar al Señor, bueno, déjame decirte que estás ingresando en un campo en el cual muy poquísimos logran hacer eso. Siempre ha sido lo contrario, que los ricos amen más sus riquezas que a Dios. Por lo tanto, ellos no van a entrar fácilmente al reino de los cielos, porque si aman más sus riquezas, para entrar al reino de los cielos hay que dejar todo eso. ¿Hay que hacerse pobre? No. Hay que dejar de honrar, de adorar, de darle prioridad al Dios Mamón. Hay que deshacernos de esa idolatría y venir y servir al Señor, ¿no? Entonces los discípulos se asombraron y dijeron: wow. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia judía, y eso ha venido a infiltrarse en los mensajes de los pastores de estos tiempos, perdónenme, de algunos pastores. Perdónenme por generalizar, no todos los pastores. Algunos pastores, algunos líderes han hecho carne de esta de este pensamiento. ¿Cuál? Los judíos tienen ese pensamiento, que mientras más riquezas, son más bendecidos por Dios y por lo tanto están a un paso de ingresar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se ve: wow, es una persona rica, está siendo bendecida por Dios. Y ese pensamiento se ha infiltrado hoy en día a la iglesia, de hacer pensar, de hacer creer que si tienes un carro, entonces gozas de la bendición de Dios. Que si tienes una buena casa es porque gozas de la bendición de Dios. Y el que no tiene un carro no está gozando de la bendición de Dios. El que no tiene una buena casa no está gozando de la bendición de Dios. ¿Mm? Pero ese era el pensamiento de los judíos. Y a nivel ortodoxo hasta el día de hoy, así lo piensan. Que a mayor riqueza es porque Dios te está bendiciendo, porque cuentas con el favor de Dios, o porque estás siendo de agrado a los ojos de Dios, por lo tanto Dios te está enriqueciendo. Y ese pensamiento se está metiendo hoy a mucha gente, y mucha gente lo ha creído, ¿no? Y se ha dedicado, antes que a buscar a Dios, se han dedicado a buscar las riquezas, ¿no? Pero sin embargo, debido a este pensamiento, los discípulos dijeron: o sea, si un rico no puede ser salvo, porque supuestamente mientras más rico es, más cerca de la salvación está, según el pensamiento de ellos, entonces ellos dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. O sea, definitivamente, miren cómo el Señor define. Aquí hay una definición definitiva. Estoy redundando, ¿verdad? Pero aquí hay una definición
concretamente hay una definición aquí de parte de Jesús. Es imposible. Es imposible que un hombre que ama las riquezas se salve. Es imposible. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. O sea, imposible para los hombres, ¿verdad? Imposible para uno que ame las riquezas. Va a ser bien difícil. Hasta imposible, como dice el Señor, que deje de amar las riquezas y ame a Dios. Pero dice el Señor, aunque imposible sea para el hombre, para Dios no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así es que Dios puede obrar también en los corazones de los ricos, de tal modo que les otorgue la salvación, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿quién podrá ser salvo entonces? Dios le dice, Jesús le dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Y viene Pedro, siempre nuestro hermano y querido amigo Pedro, ¿verdad? Señor, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Bueno, Pedro, siempre en su intrepidez, ¿no? Lanzando preguntas, pero me imagino yo, y esto es un pensamiento personal, que tanto los Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? habrán obviado muchas intervenciones inmaduras de Pedro. No nos los dicen, pero es fácil deducir porque personas de ese carácter, hermanos, siempre tienden a apresurarse a tomar, digamos así, conceptos errados por su apresuramiento, por no calibrar bien las cosas, por no pensar, por no valorar o evaluar las situaciones, ¿no? Sacan conclusiones inmediatas y se equivocan, por lo general se equivocan, y ellos creen que están bien. Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Sin embargo, aquí, esta pregunta es una buena pregunta que le hace a Jesús, ¿no? Entre todas las intervenciones que quizás los escritores de los evangelios no quisieron recordar, pero así hace mención de esta, de la pregunta que le hace Jesús, que le hace Pedro a Dios. Nosotros hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando ya el Señor esté en su gloria, y el Hijo del Hombre esté sentado a la diestra de su gloria, en el trono de su gloria, vosotros me seréis, vosotros que me habéis seguido, a sus discípulos, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, aquí les dio una promesa el Señor a los discípulos. Ustedes se van a sentar a gobernar también conmigo, y ustedes van a tener autoridad sobre cada una de las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos se enfocan en que, wow, Dios nos va a dar 100 veces más de lo que dejamos por Él. Entonces voy a dejar mi familia. Dios me va a dar 100 familias más. Voy a dejar mis cuentas bancarias o lo poco que tengo. Dios me va a dar 100 veces más. Si nos enfocamos en lo material, hermanos, entonces definitivamente nuestro corazón necesita de Dios. Pero, ¿qué es aquello que cuesta 100 veces más de lo que dejaron? ¿Qué es lo que cuesta 100 veces más en valor que lo que Pedro había dejado? Porque él dijo, nosotros hemos dejado todo, ¿no? Entonces, Jesús les dice, cualquiera que ha dejado casa, madre, hermanos, hijos o tierras
por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, nosotros vamos a ser bendecidos en la tierra, sí, vamos a gozar de bendiciones, ¿no? Pero recordemos, hermanos, de que eso no es lo más valioso. El que recibamos 100 veces más, materialmente hablando, de todo lo que dejamos por Jesús, eso no es lo más valioso, hermanos. Lo más valioso es la gracia del Señor. Eso es lo que hemos recibido. Y eso vale mucho más de 100 veces el valor de lo que nosotros hemos dejado. Así es que tampoco no nos atribuyamos, de acuerdo a lo que Pedro dijo aquí, que si hemos dejado todo, hemos dejado padre o madre, ya eso cuenta para que nosotros seamos salvos. Bueno, no. No cuenta para que seamos salvos. Al contrario, todas esas cosas son evidencias de que ya somos salvos. ¿Mm? Y termina diciendo el Señor, muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Habrá muchos en quienes menos pensamos que puedan ser salvos, y los que pensamos que somos salvos, que ya son salvos, ¿no? Entonces, dice el Señor, aquellos postreros, aquellos postergados, van a ser los primeros en gozar del reino de los cielos. Y muchos primeros, muchos que se consideran mayores, que se consideran mejores que los demás, no obtendrán absolutamente nada a menos que se arrepientan. ¿Qué hemos dejado, hermanos, por la causa de Cristo? ¿Qué consideramos nosotros que hemos dejado por lo cual merecemos la salvación? Bueno, una vez más, nada. Nada de lo que hayamos dejado atrás, por más que parezca un gran sacrificio, pero tampoco nos alcanza para ser salvos. Lo único que nos salva, lo único que nos ha salvado, es que el Señor Jesucristo mismo, como muchos lo han graficado, Él mismo haya tenido que meter la mano al lodo, al fango donde nosotros estábamos metidos, y de allí nos sacó. Es obra de Cristo. Nuestra salvación es obra de Cristo. No es mérito nuestro, no es consecuencia o algo que nosotros hayamos, o en mérito a algo que hayamos hecho. No. La salvación que hemos obtenido, hermanos, la tenemos por los méritos de Cristo. Si hay obras en nuestra salvación, las únicas obras valederas son las obras de Cristo. Lo que Él hizo por nosotros es una gracia derramada para cada uno de nosotros. Entonces Él ya lo hizo todo. Él hizo todo y pagó todo lo que costó nuestra salvación. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea todo el honor. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por aquella salvación tan grande, Dios mío. Gracias porque, Dios mío, si tuviésemos que haber hecho algo para obtener nuestra salvación, tendríamos que hacer 100 veces más de lo que ya hemos hecho. Pero, Señor, gracias que no es por obras, sino por tu Santo Espíritu, que hemos obtenido salvación, que hemos hallado gracia ante el trono del Señor, ante tu trono. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por hacer toda la obra necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Gracias, Dios Todopoderoso. Señor amado, también, por otro lado, ayúdanos a tener un corazón doblegado a tu voluntad, a no amar
las cosas materiales más que a ti. A tener un énfasis, Señor, cada día en agradarte, en vivir porque tú ya nos has salvado, porque tú, Señor, nos has redimido. Y ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos siempre a que podamos amarte más por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Dios mío, a serte fiel por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, misericordioso Dios. Señor, no queremos cesar de pedirte por nuestros hermanos que están pasando necesidad, de cualquier índole. Señor, sea tus misericordias, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, tu amor, tu fuerza, tu virtud sobre sus vidas, Señor. Que ellos recuerden, Señor, de que tú tienes el control de todo. Y aunque doloroso sea, Señor amado, pero tú tienes el control de todo y absolutamente todo. Y ayúdanos, Padre Santo, a que cada día nosotros podamos, Señor, vivir de acuerdo al sacrificio que tú has hecho, reconociendo siempre que tú eres Dios, que tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Y por lo tanto, Dios mío, que esa confianza permanezca firme en mis hermanos que están pasando por estas diversas pruebas, dificultades, Señor. Algunos han fallecido, Señor amado, porque esa ha sido tu determinación, pero como dijo el apóstol Pablo, ellos si han acabado la carrera, por lo demás les corresponde recibir la corona, y así lo has determinado. Hay algunos que tú has levantado, para gloria y honra tuya también, Señor, y tú eres capaz de hacerlo, Señor amado. Ayuda a mis hermanos, dale esa fortaleza cada día, que ellos puedan salir airosos, si es que has determinado que ellos todavía continúen en esta tierra y no han cumplido todavía su misión, Señor, su propósito por el cual nos has creado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico por el cual nos has creado, Señor amado. Ello traerá confianza al corazón de mis hermanos, porque es lo que necesitan, confiar profundamente en ti, Señor, a pesar de la circunstancia difícil que se pueda estar atravesando en nuestros hogares o en nuestros corazones. Señor, también te rogamos por nuestros pastores, por quienes, Dios mío, cada día pedimos que tu misericordia y tu gracia sea sobre sus vidas, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre el ministerio, Señor, que tú le has encargado, y que puedan cada día predicar, Señor, tu palabra. Padre, te clamamos por aquellos hombres de guerra, hombres de virtud, que están frente, Señor, dispuestos a pelear la buena batalla. Otórgales salud, otórgales sabiduría y sobre todo, Señor, el celo de que también todo hombre pueda enseñar tu palabra, sea tu palabra predicada, expuesta, Señor, al corazón y al oído de tu iglesia, de tu congregación, a quienes has encargado, Señor, a nuestros pastores. Padre, te pedimos también por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestras autoridades locales. Ellos te necesitan, Señor. Así como tú nos has salvado también, Señor, salva a aquellas personas, Señor, a aquellos hombres que necesitan de ti, para que justificados ya mediante el arrepentimiento, Señor, ellos puedan gobernar también con justicia y dar cumplimiento a lo que tu palabra dice, que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Señor, concédeles, Señor, a cada uno de nuestras autoridades para que sepan gobernar con sabiduría. Amado Dios, también te ruego por mis hermanos que cada día nos acompañan, nombre por nombre, y tú los conoces, y conoces también las necesidades que tienen y las circunstancias difíciles que puedan estar pasando, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues quizás mañana sea tarde. Tienes que cambiar. Gracias a Dios, estimados hermanos.
Y gracias también a cada uno de ustedes por su valiosa compañía. Y permítanme mencionar nuestra hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. A Rosas Mil Saldarriaga, hermana, Dios la bendiga. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Azucena Loli, Dios te bendiga, prima. Genaro Chero, Dios te bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Nancy Roxana Pajuelo, Dios bendiga. Gracias por acompañarnos. Josué Abanto, Dios te bendiga, hermano y amigo. Diana Jacinto, hermana, Dios la bendiga. Por aquí también quiero ver si hay alguien que no sé. Patricia Santillán, Dios la bendiga. Gracias por acompañarnos. Y bien, a cada uno de nuestros hermanos que también durante el día estén uniéndose a la transmisión. Oramos cada día que el Señor bendiga sus vidas. Amén. Mañana es sábado, estimados hermanos, y mañana pues nuestro horario es a las 7 de la mañana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana. Así es que, si Dios lo permite así, mañana estamos nuevamente unidos y esperamos también contar con su preciosa compañía. De mi parte, agradecido a Dios por cada uno de ustedes, agradecido a Dios por su palabra. Será hasta mañana si así Dios lo permite. Bendiciones a cada uno de ustedes. Pues en las nubes